Pedro Alcides Saravia. Hasta aquí poca gente, al menos nosotros esperamos un poco más por el hecho de que Nacional se viene recuperando dentro de este torneo Apertura. Cierto, quedan todavía al menos 7 minutos para que arranque el partido aquí en Barrio Obrero entre Nacional y el conjunto del 2 de mayo, que con los resultados que se van dando en esta jornada 12 cayó al último lugar con 10 unidades. El cuadro dirigido técnicamente por Felipe Jiménez en su último partido igualó frente al puntero y en condición de visitante empató frente a Libertad 1-1. Señores, van a ingresar los equipos en instantes al campo de juego. Nacional 2 de mayo, hay promesa de buen partido aquí en el Arsenio Orico. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, un saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. Ya vemos a lo lejos que se van asomando allí al punto central del campo de juego jugadores de Nacional y del 2 de mayo en el cierre de la fecha, con un clima bastante agradable y cambiante a lo largo de esta semana, entre jornada fría, un poco de fresco, algo de calor. Al parecer mañana nuevamente por la noche se vendrá el fresco y bueno, habrá que ver si ya después también entre la APF y la TV no terminan cambiando el horario, porque me parece un horario un poco tarde para los domingos, este horario. Yo creería que, no sé, a partir de un par de fechas más para adelante ya debería ir cambiando esto y jugarse por lo menos una hora antes ya el primer partido del domingo y por ende también una hora antes, o si no es una hora por lo menos 30 minutos, porque salir de esta zona 10:30 de la noche si uno no tiene movilidad propia, por ejemplo, se complica y uno siempre tiene que pensar en el aficionado, ¿es cierto? Del lado televisivo mucho más fácil, pero ¿qué queremos transmitir? ¿Gradas vacías o un buen ambiente que siempre se tiene en los escenarios? Y aquí por lo menos con el cálido aplauso la gente nacional recibe en la zona de la visera a su equipo. Muy bien, esperando por Nacional 2 de mayo, victoria de Guaraní en el Defensores del Chaco ante Olimpia por la cuenta de 2-1. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Ya lo decías, Nacional que viene con la intención, juega en casa con la intención de continuar por esta senda victoriosa que la construyó hace 2 fechas con el triunfo sobre Olimpia y posteriormente ante General Caballero acá en este mismo escenario. Y por su parte 2 de mayo que hace 9 partidos por el torneo local que no gana. No es ni de cerca la buena imagen que había dejado el año pasado en la temporada 2024, consiguiendo incluso la clasificación a Copa Conmebol Sudamericana. Así que esta noche tiene una nueva oportunidad para cortar esa racha negativa al conjunto Pedro Juanino. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Antes de ir al comentario de Jorge Niño Sosa, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Rápidamente, el 11 de ambos equipos, Germán. Nacional forma con el 30 Santiago Rojas en el arco, defensa 4 Juan Luis Alfaro, 14 el capitán de equipo Claudio Núñez, 23 Juan Cruz Monteagudo y 5 Gastón Benítez. En media cancha 40 Fabricio Jara, 16 Celso Ortiz y 27 Richard Prieto. Como extremos a un lado el 33 Orlando Gaona Lugo, al otro el 11 Gustavo Caballero y como único delantero el 9 Cristian Colmán. Ese es el equipo del tricolor dirigido por Pedro Saravia. Por su parte 2 de mayo se presenta en cancha con el 12, capitán de equipo Carlos Servín en el arco. Defensa 4 René Rodríguez, 6 Esteban Medina, 5 César Ramírez y 3 Fernando Díaz. Media cancha 8 Ronald Cornet, 20 Sergio Sanabria, 24 Oscar Romero y 26 Ulises Coronel. En ataque el 38 Amin Molinas, acompañando a Diego Acosta, casaca 27 para el delantero. Ese es el equipo que hoy va a ser dirigido por Francisco Germán Gamarra, técnico de la división reserva, de la categoría reserva del Gallo Norteño, recordando que Felipe Jiménez se haya suspendido para este encuentro, al igual que su asistente Eduardo Ledesma. Entonces repetimos, Francisco Germán Gamarra, el técnico de la reserva, hoy dirigirá al plantel de primera aquí en Barrio Obrero frente a Nacional, Jorge. Muy bien, señores, se nos viene Nacional 2 de mayo en el cierre de la fecha 12. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasga, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer hoy Nacional y 2 de mayo. En la parte previa uno mira así y dice, está mejorando en los últimos partidos el equipo tricolor.
Después de un comienzo no muy bueno en el campeonato, hay una mejoría del equipo tricolor, principalmente si miramos los últimos juegos. Coincidentemente nos tocó con Jorge hacer esos partidos. 2 victorias al hilo en los últimos partidos. El último principalmente que nos tocó observar aquí, victoria de Nacional. Antes la había ganado Olimpia. Y ahora ante el 2 de mayo. Un equipo que también está buscando encontrar cierta regularidad en la competencia. No es el mismo 2 de mayo de lo que conocimos anteriormente. Solo un partido hasta acá ganó en todo el torneo el equipo del 2 de mayo. Después 7 empates, 3 derrotas. A diferencia de Nacional, que sí ya ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 6 hasta esta parte. Un puntito más que el 2 de mayo. 11 unidades en la autoridad para el equipo tricolor, 10 para el 2 de mayo. Son equipos que están en la zona de abajo, pero repito, en el caso de Nacional, sumó 2 victorias en las últimas 2 presentaciones. El juego que le había ganado Olimpia, la anterior a General Caballero, y hoy el equipo tricolor buscará hacerse fuerte nuevamente ante el 2 de mayo. Tendrá a Santiago Rojas en el arco, Juan Luis Alfaro sobre el sector derecho, Núñez Monteagudo los centrales, Gastón Benítez el lateral sobre el perfil izquierdo, Gaona Lugo sobre el sector derecho, Fabricio Jara, Celso Ortiz, los hombres en la marca, más tirados sobre el perfil izquierdo, Richard Prieto, Gustavo Caballero y Cristian Colmán. Así va el tricolor. Luego hablamos un poquito del 2 de mayo porque ya Romero está dando el ok. Esto está comenzando aquí en el Arsenio Rico. Ojalá en el cierre de la fecha se tengan emociones aquí en el Arsenio Rico. Señores, la orden del juez mueve la visita, arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando en la salida. César Ramírez para el conjunto Pedro Juanino. Pone el esférico con Maidana. Otra vez para Ramírez. Devuelve para Maidana. Maidana levanta por el vídeo. A la búsqueda va Coronel. La pelota en el rebote le queda a Caballero. Se viene a la academia buscando rápidamente el primero. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de pechugón. Acción anulada. Estaba en posición adelantada Colmán, tiro libre en su terreno, tiro libre para la visita. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Ramírez buscando rápidamente el ataque sobre el lado izquierdo para el conjunto norteño. Vino la marca de Gaona Lugo recapturando, jugando la pelota sobre la zona derecha para Alfaro. Aplica el freno, se le va la pelota, saque de manos en ataque sobre la zona derecha para la academia. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Saca Díaz el balón, se va a perder a un costado de vuelta, lateral cerca del banderín por derecha para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Nacional instalado en campo rival buscando el primero. Así como el albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Redes JMC Paraguay. La pelota de Alfaro. Juan Luis Alfaro jugando por el medio para Fabricio Jara. Otra vez para el argentino. Juan Luis Alfaro por el medio. Encaro escapó de la marca de Coronel. Pone el balón sobre Jara. Banda derecha para el ataque de Nacional. Eleva sobre la zona diestra con Alfaro. Quiere ganar fondo de cancha. La marca de Ramírez de vuelta. Saque de manos en ofensiva para la academia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el conjunto de Nacional. Se va metiendo, atención, en campo rival. Intentó la salida Rodríguez. Despeja finalmente desde el fondo para el equipo de Nacional. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con un nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. A ver si está Víctor Villalba del Defensores del Chaco. Me parece que ya está hablando Martín Palermo. Víctor, diciendo adelante. que quedaste conforme justamente con ese primer tiempo. Ya mirando lo que va a ser el partido del miércoles ante Vélez Sarsfield, eso es lo que vos vas a proponer, o mejor dicho, los jugadores. Esa es la idea que vos tenés, que tus muchachos propongan dentro del campo de juego realizado el día de hoy, por sobre todas las cosas en el primer tiempo. ¿Y qué se le dice al hincha que hoy manifestó su disgusto? Obviamente buscaremos eso, más con un equipo como Vélez que tiene esa intensidad de juego. Nosotros lo intentaremos hacer, contrarrestar eso. Veremos en análisis de cómo se han recuperado los muchachos para el día miércoles. Pero bueno, los hinchas es entendible, un equipo grande
en un momento delicado como este se expresa y se manifiesta. Hace 3 meses fuimos campeones y la obligación como un equipo grande es tener que volver a salir campeón. Ahora, los momentos hay que entenderlos. En el semestre del año pasado, cuando llegué, las cosas no se daban y había mucha incertidumbre, y después del semestre hicimos un campeonato que llegamos al título y hoy las cosas no se dan. Volvemos de nuevo a lo mismo, a buscar excusas. La gran cantidad de lesionados que tenemos, hoy están volviendo de a poco, volvió Marco, volvió Franco, esperemos recuperar, volvió Darío, esperemos recuperar a Derlis y a Gastón cuanto antes, ya tener a todos es lo que deseo. Y sabemos que teniendo todo el plantel, con jugadores dentro de la cancha que sabemos que nos dan esa jerarquía, no la estamos pudiendo tener, no las pudiendo tener en cada partido que ha pasado, y es un faltante. Pero entiendo por completo al hincha, sé lo que es un equipo grande, tuve 10 años en un equipo que te exige todo el tiempo, como lo era Boca, entonces esto sé para qué venía y sé cuál era mi obligación y mi responsabilidad desde que asumí. Y hoy entiendo el momento y soy el primer responsable de buscar soluciones en la proximidad. Después de lo del otro día, obviamente que quería encontrar respuesta, y la respuesta de los jugadores están. Si no tuviera respuesta, obviamente me estaría replanteando qué está pasando con los jugadores. Y los jugadores hoy me dieron una muestra de querer revertir la situación. Y eso me da cierta tranquilidad. Martín, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV. Justamente eso le iba a consultar. Este grupo, ¿usted cree que va a responder, que va a cambiar la historia? ¿Y qué le dice la directiva a usted? ¿Siente que tiene el respaldo de la directiva para continuar con este proyecto? A ver, pensamos en el partido del miércoles, tratando de llegar de la mejor manera, tratar de llegar con el entusiasmo de volver a jugar Copa Libertadores, con un rival duro como va a ser Vélez. Después lo de la directiva, yo voy conversando todos los días y siento la tranquilidad de lo mismo que sucedió el año pasado, cuando llegué y las cosas no estaban bien, o cuando arrancamos el segundo semestre y también los resultados no estaban muy conformes, y me apoyaron, me respaldaron y sentí ese apoyo y ese acompañamiento nos dio el título. Hoy ellos saben en la situación que nos encontramos, compleja para todos, pero si nos volvemos locos ya es una cuestión que no pasa por mí. Las decisiones en ese caso ya no pasan por mí. Sí, yo estoy muy tranquilo con lo que vuelvo a repetir. Tengo la respuesta de los jugadores y eso, más que eso, no puedo pedir. Buenas noches, Martín. Gustavo Bailán para Deporte Total. Habló mucho del primer tiempo. Ese segundo tiempo, lógicamente, cambiaron las cosas por el penal. ¿Por qué siente que cada golpe que hoy está recibiendo Olimpia golpea doblemente? Porque no fue el mismo Olimpia de la segunda parte, hasta incluso en la parte emocional, en la parte de salir a apretar un poco más, de tener esa gallardía que tal vez por momentos no pueden salir las cosas, pero se ve algo más. Hoy no fue ese Olimpia que tal vez con 10 hombres podían salir a buscar algo más de ese. Podría pasar por la parte anímica, psicológica del momento que están viviendo. Y una consulta, con relación a Derlis González, ¿cuánto tiempo más podría estar? ¿Podría ser una opción, aunque sea por estar en la banca ya el día miércoles? El segundo tiempo desvirtuó todo, primero porque también tuve que sacar a 2 jugadores como Richard, que ya estaba amonestado, de Javier, que también viene con una carga de partidos, y entraron 2 chicos que estuvieron esta semana recién sumándose al plantel. La intensidad es lo que pudieron y hacer el esfuerzo que estaba al alcance de ellos. Lo que en el primer tiempo nos dio Ronda y nos dio Iván, después de obviamente haber hecho un esfuerzo hace 3 días, entonces la intensidad la provocamos, la expulsión de Darío obviamente condicionó mucho a lo que nos estaba dando Darío en el primer tiempo, ya es un jugador menos dentro del funcionamiento y la estructura del equipo que era lo que nos estaba dando resultado en el primer tiempo, pero qué buscar porque obviamente cambió por completo, con un jugador menos, con cambios que tuve que realizar y con otro planteo completamente distinto a lo que fue el primer tiempo. Y lo de Derlis está con ganas, él quiere estar. Que de alguna forma el miércoles quiere estar. Bueno, lo analizaremos, lo evaluaremos y si los médicos me dan el ok para estar, lo sumaremos para el día miércoles estar en la situación y después resolveremos si tiene minutos o no en cancha.
Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Volviendo a la respuesta anterior, simplemente para dejar en claro que no surja algún rumor en los próximos días, te pregunto directamente, ¿en tu pensamiento tampoco te planteaste que Vélez sea la última oportunidad de levantar el semestre para Olimpia? Y por cómo está el ambiente, ¿tampoco sentís que la directiva te haya insinuado algo por el estilo? Solamente para dejar en claro, Martín. No insinuar nada. Hablamos del momento, como me tocó el año pasado, cuando arrancamos el segundo semestre, con los dos primeros resultados que no habían sido buenos, y tuvimos una charla y eso después se encaminó. Seguramente uno también tiene que manifestar la situación y tener distintas opiniones y escuchar, pero no hay ninguna manifestación que yo sienta que hay algo que no va. Soy el primero. Obviamente yo estoy... Esto de si estás con fuerza, no estás con fuerza, ¿sabes? Se me murió mi hijo y a los 2 días estaba jugando un partido de fútbol. ¿Vos te pensás que este momento a mí me puede afectar? No hay nada que me saque del foco que yo tengo y más el desafío que tengo con esta institución. Martín, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Radio de la Unión. Consultarle con relación a Hugo Benítez, el defensor. Conferencia pasada usted hablaba de la rotación del equipo. ¿Por qué no lo estamos viendo en acción? Digo esto porque Maciel lastimosamente no está llenando las expectativas dentro del equipo. ¿Por qué no rota tampoco en el equipo, hablando precisamente por Maciel y por el chico Hugo Benítez? Siempre el que no está parece que es el mejor. Entonces Hugo no ha tenido su oportunidad en el inicio del campeonato, no ha tenido minutos, creo que entró en algunas circunstancias muy pocos minutos, pero es en la rotación que hubo, hay 5 centrales, si es que le toca a Hugo en algún momento, a disposición de obviamente de un faltante, pero no podemos recurrir a que hoy la solución sea lo de Hugo Benítez. Es un jugador que no deja de entrenarse, esperar su momento. Pero bueno, está Robert, está Junior, está Lisandro, está Maciel. Están todas esas opciones. Han rotado, hemos buscando alternativas en lo que el equipo funcione mejor. Hoy Licha, por una cuestión de cuidado y pensando en el miércoles, no estaba para arrancar el segundo tiempo. Entonces, ya ahí cambió por completo la defensa a lo que se había trabajado en el primer tiempo. Entonces, siempre hay cuestiones que uno tiene que tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, nada, es eso. La rotación está. Los jugadores creo que han tenido todos chances y oportunidades. Ahora veremos quién está de la mejor manera para poder salir el miércoles a la cancha. Martín, ¿cómo te va? Andrés Noguera para RCC. ¿Qué es lo que se debe conversar con el plantel para, primeramente, mejorar el rendimiento en el torneo local y también la Copa Libertadores, teniendo en cuenta el inicio con el pie izquierdo en Bolivia? Muy bien, así lo escuchábamos a Martín Palermo, el entrenador de Olimpia, en conferencia de prensa después de la derrota de Olimpia ante Guaraní. Y se mantiene fuerte. Un par de preguntas salí de los colegas, hasta sacó un tema que yo no estaba recordando. Y ya hace unos años atrás había fallecido el hijo. Y 2 días después él estaba jugando ahí en Boca Juniors, en ese momento el Coco Basile como entrenador, y él pidió jugar. La verdad, un ejemplo de vida bastante fuerte y muestra que él está firme para lo que viene, pero se sabe cómo esto de fútbol y habrá que ver qué pasa con Olimpia en los próximos partidos. Después también la situación propia, los resultados negativos y un partido clave que se viene, y más cuando uno juega en casa, debe dejar los puntos en la versión Copa Libertadores si es el partido que se le viene a Olimpia. Después, seguro en el entretiempo in extenso, vamos a escuchar nuevamente lo de Palermo, pero dejó títulos importantes allí. Él siente que hay respuesta del lado del futbolista, decía Palermo. Igual esto es partido a partido y veremos qué pasa en lo sucesivo. Nos metemos en lo que se está dando aquí en el escenarico. 13 de juego prácticamente, primera etapa nacional, 2 de mayo, 0-0. Shell baja el precio de sus combustibles, 340 menos por litro. Shell Power, Nafta, Fórmula Super y también Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. ¿Piensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Busca las salidas del Fondo Benítez para la academia. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Intentó ganar fondo de cancha. Benítez coloca centro, pelota al área, a las manos de Servín. Seguro el arquero del 2 de mayo se queda con la pelota buscando la salida a la visita. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Si estás pensando en tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual.
Nacional. Prueba Prieto desde lejos. Mal el disparo del volante de la academia. Tiro de portería para los de Mayo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante y mucho más. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditivada cuadruplicás y con el ITS10 triplicás Ecopetrol. ¡Vamos! Va a sacar desde el fondo Servín sin apurarse. Coloca lento el arquero de los de Mayo. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota le va quedando a Fernando Díaz. Se vienen los de Mayo sobre el lado izquierdo. Díaz jugando por bajo. Corre, atención Coronel, tocando la pelota para Costa, Costa para Molinas. Se va metiendo el delantero. Saca como puede Monteagudo. Saque de manos en ataque para los de Mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana por la fecha 2 de la división intermedia, Sol de América San Lorenzo, 18 horas con el arbitraje Juan López y Guaraní de Fran Tacuarí, 20-30 horas con el arbitraje de Carlos Figueredo. Acosta tiene la pelota, carga los de Mayo, le queda Molinas, perfil para el disparo. Apunta, qué mal le pegó Molinas, lejos afuera y Costa que tenía, buen perfil, buen ángulo, niño. Era buena la chance, pero le termina pegando mal lejos afuera a Lin Molinas, que se animó, encontró un hueco y un espacio importante, una buena conexión ofensiva del 2 de Mayo, pero se le un tiro a cualquier parte al juvenil perteneciente a Libertad, que hoy está a préstamo en el conjunto norteño. Saque de meta para la academia. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, celosa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Van empatando Nacional los de Mayo, 0-0. Y su seguro, Chaco. Va a sacar Ramírez para el equipo de los de Mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. La pelota le va quedando al arquero Santiago Rojas. Busca la salida, pone el balón allí cerca, costado izquierdo con Monteagudo. Levanta la cabeza, descarga con el experimentado centrocampista Ortiz. Ortiz desde el fondo para Nacional. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-712-856. SPS, protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Sanabria con la pelota, la salida sobre la banda derecha para el conjunto norteño. Descargando sobre la banda diestra allí pica Rodríguez. Jugando para Coronel, otra vez con Rodríguez. Por bajo la pelota le va quedando a Maidana. Maidana juega sobre la zona izquierda. Allí tiene Ramírez sin presión porque nadie está en la marca de Nacional. Va a sacar el zaguero de los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Intentó Gustavo Caballero, pero no alcanzó el delantero de Nacional. Va recapturando sobre la zona derecha Gaona Lugo. Pisa el esférico dejando por el medio campo rival con Celso Ortiz. Para atrás con Monteagudo. Pide Núñez solo sobre la zona derecha. Va Monteagudo, va a cruzar mitad de terreno. Apertura sobre el lado zurdo. Benítez y el esférico. Se viene Prieto para Nacional. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ganó fondo de cancha. Caballero se equivoca en el pase. Habrá saque de meta para los de Mayo. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Maidana con la pelota descargando para René Rodríguez. Rodríguez con el esférico sobre la zona derecha. Levanta el balón, pica Costa. Quiere ganar el mano a mano frente a Monteagudo. Saltó a Costa, no hay falta. De manera lícita. Gana Monteagudo, pero queda y cobró la falta. Metió el brazo, sí. Para mí era falta, solo que estando cerca, no sé por qué dudó Blas Romero, estaba cantado que levantó el brazo, le termina cometiendo falta al hombre del 2 de Mayo, dudó Blas Romero y si no me equivoco le ayuda al asistente que está allí cerquita, le hace un gesto
Weiler asimismo, y Weiler hace el gesto a Blas Romero, que a veces tiene esta cosa, está con una actuación con delay y siento que él está casi enfrente a la jugada. Era clara falta porque levantó el brazo Monteagudo. Sobre la zona derecha, campo rival, tiro libre para los de Mayo. Fecha 2 del fútbol boliviano. Ayer Mario Tazú anotó en la victoria 2-0 de San Antonio Bulo Bulo ante Jorge Wilstermann. Le va a pegar córner buscando el primero la visita. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Apunta córner, no se apura, vendrá el disparo para la visita. En Bristol, Black Friday, hasta el 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Va al centro, salta Maidana dentro del área, no pudo aplicar el cabezazo. Insiste el 2 de Mayo, despeja como puede Núñez para Nacional. Rodríguez sin complicarse para atrás con el arquero Servín. Va sacando el arquero visitante. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Luis Gustavo, fanático del 2 de Mayo, siguiendo allí en Pedro Juan Caballero. Saludos para Alemán, creo que le viene a hacer una Pontaporada. Pero es casi lo mismo allí. Pontaporada, Pedro Juan. Saludos para el reporte de sintonía a estas horas del partido nacional 2 de Mayo. Va a sacar desde el fondo el faro para la academia. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado en Repuestos Automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Falta sobre Acosta y reclama todo Nacional, Germán. Sí, el público, la banca, el técnico, los mismos jugadores reclaman la decisión de Blas Romero en esa última acción. La supuesta falta de de Richard Prieto en realidad, en contra de Diego Acosta. La verdad, te digo, Jorge, aparentaba que le había quitado lícitamente el balón, para el árbitro no. Aquí coincidimos, nos miramos con Jorge y lo mismo, supuesta falta. Primero pelota y después termina tocando así la pierna del 2 de Mayo. En esta se equivoca Blas Romero y es de frente a la jugada, a la acción. Está nuevamente el árbitro, que parece que está en otra cosa, porque la anterior tardó en cobrar y en esta sancionó cualquier cosa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Empata en Nacional 2 de Mayo, 0-0. Y su seguro, Chaco. En el Defensores Guaraní le ganó Olimpia 2-1. Mega Call Center, hasta el 50% de descuento llamando al 61-61-000. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Va sacando la pelota Monteagudo, aunque la presión de Molinas casi lo complica, retrocede con el arquero. El golero Rojas tocando la pelota sobre la zona derecha, se viene Núñez. Núñez levanta para Colmán, golpea de cabeza para no está Caballero. Vino la marca en el fondo por parte de Ramírez, saca con la zurda. Balón para el medio para Molinas, va saliendo los de Mayo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Reporte de sintonía de la Araña Denis. Dice, entre el lunes y martes voy a estar cumpliendo Santa Isabel. No puedo estar el sábado. Sí, tenía amistoso importante allí. La Araña con el 12 de octubre. Así que entre mañana o pasado va a ser su promesa correspondiente. El hombre que dio como candidato a Meliano, pero también le dio una ficha a Guaraní. Veremos quién finalmente es el campeón de este torneo Apertura. Saludos a la Araña. Va sacando Coronel para la visita. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como Tire, mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Intermedia, River Santani empataron 0-0. Ruñoñu le ganó 1-0 Pastorio. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En el Sol
Seguro. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Levanta la pelota el Faro sobre la zona derecha. Vino la marca de Ramírez. El balón se va a perder a un costado sobre la zona diestra cerca del banderín lateral para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 23 de la primera parte del partido, está 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrir a nuestros showrooms. Encaró Cristian Colmán el 9 nacional, pero llegó como para entrar con la zurda, no le pudo pegar de lleno. Atento, Servin, seguro el arquero visitante Niño. Algunos mensajes tiene el partido, pero no llega la conexión. Parece que el wifi no da allí. Algunos mensajitos como que va a ser bueno el partido, pero se queda allí. La conexión a internet allí del juego no es el mejor. Un mensajito así mismo, se cuelga del momento del partido. Hay algunos mensajitos como que parece que va a llegar la señal del wifi del partido, pero le está faltando algo más a este Nacional 2 de Mayo. Saque de costado, campo rival para la Academia. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, socorro y envío, ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierros. La pelota le va quedando a Núñez. Se viene Nacional. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Checo y Julia Miranda Cueto, Comercial de Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Sacando la pelota Maidana para el conjunto del 2 de mayo. Maidana tiene el esférico sin niño. Me llegó un mensaje de texto, hace rato me llega un mensaje de texto. ¿Quién sigue usando? Tiene que pasar ya WhatsApp. Bla Antonio Serafini. Saludos a Bla Antonio. Él tiene el formato mensaje de texto. Ayornate los tiempos, padre. ¿Cuándo va a tener WhatsApp? Formato Bla Antonio, sí. Saludos a Bla Antonio Serafini. Reportando sintonía. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Jorge. Que están empatando Nacional 2 de mayo aquí en el Arseñorico 0-0. Y su seguros Chaco. Saque de costado, campo rival sobre el lado izquierdo para la Academia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Por el piso Caballero intentó, pero no pudo escapar de la marca de Rodríguez, que termina sacando con la pierna derecha, recaptura Monteagudo. De vuelta para Gustavo Caballero, pierde la pelota ante la marca de Coronel. Este juega para Cornet sobre la zona derecha. Se viene el cuadro norteño con Sanabria, mitad de terreno. Apertura por la derecha. Atención que va cargando Cornet. Pelotazo largo, busca Costa, no va a llegar. Primero Monteagudo para atrás con el arquero Roja. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la ficha 2 del Brasileirao, Palmeiras le ganó de visitante 2-1 al Sport Recife. Gustavo Gómez estuvo en la banca de suplentes, no ingresó en el compromiso. Recordando que el martes, señores, a las 19, grupo de la Huerta. Libertad recibe a Talleres por Copa Libertadores. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroband, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va Cornet, carga el equipo norteño. Cornet dentro del área, punta, cae. No hay falta, perdió el esférico. Le va quedando rebote Ortiz por el capitán Núñez. Despeja con la pierna derecha, salta Colmán. Bajando bien de cabeza por el medio para Prieto. Prieto y la salida rápida con Benítez. Se viene el contragolpe de la Academia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Carga la Academia. Se mete Caballero con la pelota. Caballero en el mano a mano. Ganó fondo de cancha. Leva centro. Impacta la pelota en Rodríguez. Tiro de esquina al lado izquierdo para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el primero el conjunto local. Con Tokio te queremos ver grande el Birroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Le va a pegar Caballero. Va por arriba el equipo de Nacional. Caballero se profila a la orden del juez. Sube el capitán Núñez. Montagudo dentro del área. Al igual que Colmán.
Vuelve a indicar el árbitro que se tiene que ejecutar el córner. Vendrá el tiro de esquina de Caballero. Balón viene arriba. Despeja la defensa. Insiste Benítez. Cierra Sanabria. Pide córner la gente de Nacional. Sí. De vuelta. Tiro de esquina. Lado izquierdo para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Esto sigue 0-0. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. Se viene el córner en pase corto en realidad sobre la zona de Ortiz. Quiere ganar fondo de cancha. Coloca centro, bloquea bien la marca, arrojándose al suelo Romero. Saque de manos en ofensiva al lado izquierdo para Nacional. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Hoy volvió al parecer el trompetista que cada tanto desafina. Siempre me precato, está en la garra. A lo no sé qué tal está de oído Germán Tire. Por ahí uno que suele desafinar un poco con la trompeta. Sí, está ahí el muchacho. Si a lo lejos lo ubicás, tienen la remera blanca, está ahí con la trompeta. Siempre está un poquito descoordinado del son que tiene que llevar con los demás instrumentos, Jorge. Venía bien, pero de repente zafó por ahí el cambio de la trompeta. Y hay una trompetita también, al lado del que tiene la trompeta grande, una trompetita azul. Creería que se llama trompeta, una pequeña, primera vez que veo tamaño pequeño, pero hacen fiesta allá en las gradas, lo de la garra halo. Sí, señor, el partido 0-0, saque de costado en su terreno para Nacional. Brasileño, fecha número 2, Fluminense le ganó 2-1 a Bragantino. Para el Bragantino convirtió Isidro Pita. Terminó cayendo, justamente hace rato veíamos el reporte, convirtió Pita, pero su equipo perdió 2-1. Bien por él, porque en un momento había como una racha donde no había anotado goles. Y bien que vuelva a marcar allí con su nuevo equipo, ya con el Bragantino, en la victoria con el Bragantino allí, la presencia de Isidro Pita. Y hablando de Isidro Pita, reporte de sintonía, Carlos Torrico Torreani, saludo para él. Muy bien, el partido está 0-0. Precios fijos con los imbatibles de stock, porque esas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo ponerle Vistoni para tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni. Líquido, radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Vistoni, tecnología en lubricación. Intentó por arriba Colmán, pero la acción estaba totalmente anulada por posición adelantada del 9 Nacional. Tiro libre para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, Nacional 2 de mayo por ahora empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Sacándole a pelota desde el fondo Sanabria con Molinas. Molinas juega por abajo. Se viene el equipo visitante. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Con Casa comenzá tu historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Se va metiendo córner, saca el arquero rápidamente, atento para jugar desde el fondo Rojas. Rojas juega para Caballero, que es bueno, es rápido en el mano a mano. Se mete sobre el lado izquierdo, deja para Prieto. Prieto quiere devolver sobre Caballero, que le reclama algo. Prieto perdió la pelota, se le va al esférico, saca de costado en su terreno para la visita. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. 32 prácticamente de la primera parte. Siguen empatando Nacional 2 de mayo 0-0. Recordando que en el Defensores del Chaco Guaraní le ganó Olimpia 2-1. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Va Prieto dentro del área, pero le pegó más lejos afuera. Pedía tiro de esquina. No, le dice el árbitro Romero, que estaba cerca de la acción. Saque de meta para los de mayo. Shell baja el precio de sus combustibles. 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta. Fórmula Super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad de Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. Va a sacar desde el fondo Servín, no se apura. 2 de mayo. Hace todo lento por ahora, al menos en la primera etapa. Servín desde el fondo para la visita sin niños. Es bueno saber que están del otro lado. Saludos a Raulito Silva de la República de Luque, reportando sintonía también. Saludos para él. Pronto tiene que volver la jornada de Punta Cana. En estos días cuando
para un poco el fútbol y vuelve las actividades, ¿verdad, Gustavito? El fútbol. Se viene Rodríguez para los de Mayo. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores Red JMC Paraguay. Mañana se cierra la fecha 2 de la Intermedia Sudamérica. Recibe a San Lorenzo en el sur del país. Guaraní de Fran ante Tacuarí. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Sanabria con la pelota, se viene Sanabria, que es el único de los 22 que están en cancha que usa el pantalón, la remera dentro del pantaloncito. Es algo prácticamente ya normal en este tiempo, niño. Sí. De Guaraní, Vargas, el otro que utiliza, ¿verdad? O no de Vargas, no le cambié. Hay una Guaraní también. Sí, es el... Hay Vargas, ¿verdad? Sí, el defensor central de Guaraní también usa así, Jorge. Uno de los pocos. Y creo que no llegamos a 5 en todo el fútbol paraguayo. Como máximo, los dos futbolistas después, poquitos. Lo que bien decís, allí el detalle de que utilizan como debería ser. Porque así inicialmente había un tiempo que los árbitros persiguiendo a los jugadores con ese tema. Pero por suerte dejaron, sí, una ingeniería más. Pero bueno, es parte del formato también que cada uno desea jugar. A algunos les molesta y a otros no. 0-0 está el partido. Premier League, ayer Diego Gómez jugó 72 minutos en la derrota del Brighton 2-1 ante el Crystal Palace. La pelota justamente de Sanabria encaró, escapó de Caballero, busca la salida para los de Mayo. Con Mango cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, genera con QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de emprendimientos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Está reclamando algo Sarabia, el entrenador, por sobre todas las cosas. Colmán que salga a presionar a la salida de los de Mayo. Juega Ramírez con Maidana. Atención, la pelota le queda sobre la zona derecha para Sanabria. Se vienen los de Mayo. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Que están empatando Nacional los de Mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Saca la defensa de Nacional con Núñez. Va el pelotazo largo sobre Colmán. Inhabilitado Colmán, le reclama al asistente, pero estaba en posición adelantada al 9 de Nacional. Tiro libre para los de Mayo. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol Vamos. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Es verdad, aquí aporta Gustavito Sánchez. Jorge Campos también, Campitos. Usa el tema del short también allí arriba y la camisa. Pasa que para nosotros a veces los gorditos disfrazan mal el tema de tener afuera la remera, pues. Entonces es un formato también. Pero también es comodidad, pero son un poco lo que utilizan adentro, porque como bien decía ahora Sanabria el 2 de mayo. Pelota de córner, se viene desde el fondo del equipo norteño. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, también griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pista es lo de menos. Vos sos un gordo bueno. Corner con Ramírez, va sacando la pelota Ramírez para el conjunto del 2 de mayo, juega para Maidana, la presión de Colmán, para atrás con el arquero Servín, poco fútbol hasta aquí, 0-0. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Despeja Ramírez para el 2 de mayo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Va Prieto para el primero, buen pase dentro del área para Gaona Lugo, se acomoda para el disparo, el centro, pega la pelota en la pierna de Fernando Díaz, habrá saque de mano, cerca del banderín para el local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el primero la academia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Levanta la pelota Juan Luis Alfaro dentro del área, le va quedando a Jarabacó de cabeza
para Prieto. Intenta otra vez Jara de cabeza. Juega para Caballero. Alcanza, no. Atento con la pelota. Se queda servido el arquero de los de Mayo. Mientras presionaba Caballero. Pelota para la visita. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Pruébalo ya. Yavirá Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavirá Caricia. La pelota, atención para Molinas. Molinas busca sobre el costado izquierdo, no alcanza el delantero visitante. Primero el arquero Rojas. Rojas juega rápidamente la pelota sobre el zaguero Montagudo, el argentino. Ponle esférico sobre el lado izquierdo. Allí aparece Prieto, Prieto con Gastón Benítez. Nacional buscando el primero sobre el lado izquierdo con Prieto. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, ayer Matías Rojas jugó todo el segundo tiempo en River en el empate 1-1 ante Sarmiento. Saque de costado en ataque para el equipo de Nacional. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Pica Costa sobre la zona derecha, encaró a Costa, fue al piso el futbolista del Sportivo Luqueño hoy en día en el 2 de mayo. Encara la marca de Montagudo, pega en el zaguero de Nacional. El balón se va a perder a un costado sobre la zona derecha en ataque lateral para la visita. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upizza, calidad desde su origen. La pelota, atención en poder de Cornet, es el que está en el piso. Romero en el piso, tiro libre que corresponde. Tiro libre que corresponde a la visita en ataque sobre la zona derecha. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Tiro libre para el conjunto norteño. En realidad lateral, porque en principio el árbitro indicó falta. Finalmente saca de costado. Lo va a hacer Coronel para la visita. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Sube Caballero por el medio buscando la diagonal. Carga la academia. El balón le va quedando el experimentado Ortiz. Se equivoca. Cierra bien Rodríguez para el 2 de mayo. Rodríguez jugando para Cornel. Busca Romero. La pelota le va quedando. Atención a Rodríguez. Va el equipo visitante. Rodríguez desplaza la pelota sobre la zona derecha. Fue al piso. Falta, dice el árbitro. Reclama Gastón Benítez. Infracción cerca del área. Tiro libre para el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto, indica Jorge. Que van empatando Nacional 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Tres cuartos de terreno sobre la zona derecha. Tiro libre para los de mayo. En Bristol, Black Friday, hasta el 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Hablando de la Copa Libertadores, también el miércoles a las 21:30 en São Paulo, Brasil. Grupo G, Palmeiras recibe Cerro. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Qué manera de desperdiciar un tiro libre. Intentaron jugar en corto, termina cometiendo falta en ataque. Ramírez sobre Prieto, todo anulado. Tiro libre. Esta vez el tiro libre es para Nacional en su campo. Brasileirao, segunda fecha. Ayer Ángel Romero ingresó a los 75 minutos en la victoria del Corinthians 3-0 ante el Vasco da Gama. Cerca de los 42, primera parte, aquí en el Arsenio Rico. Nacional 2 de mayo 0-0. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. Compra mayor y hace que tu dinero rinda más en el Ahorrazo Supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Acosta carga para el equipo visitante. El esférico le va quedando a Coronel. Coronel sobre el lado izquierdo encaró la marca de Alfaro, gana fondo de cancha, le queda Costa de vuelta a centro, termina despejando Jara, balón a un costado sobre la zona zurda, saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido continúa 0-0. En Punto Farma pensamos en tu salud y contamos con la vacuna 4 cepas con 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Pedían córner los futbolistas del 2 de mayo. El árbitro indica que habrá saque de meta.
Va a despejar desde el fondo. Rojas para Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresar cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Fútbol paralizado. ¿Quién está sentido en el 2 de mayo? Ulises Coronel quedó sentido después de la última acción en la que terminó perdiendo la pelota y terminó en saque de arco de Nacional. El árbitro fue a revisar su situación y permite el ingreso de la asistencia médica para verificar al hoy volante del Gallo Norteño. Pausa aquí en el Arsenio Rico. El partido está 0-0, Juan. Compra 4 cubiertos y tienes 20% de descuento más un kit de seguridad con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como Tire, mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Señores, en el Defensores del Chaco, Guaraní le ganó Olimpia 2-1. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sigue en el piso Coronel cerca de los 44. El partido está 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguiros en Instagram como Bema y Flores. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Sanyang volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestros showrooms. Hablando de torneos internacionales, Copa Sudamericana el martes en Mendoza por el grupo de 21-30. Godoy Cruz recibe a Luqueño. Copa Sudamericana. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicagual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierros. Sacando Montagudo, la pelota le va quedando a Benítez. Benítez levanta para Caballero, bajó de cabeza. Carga la Academia. Intentó Caballero en el rebote. La marca por parte de Romero, el volante del 2 de mayo. Se viene el pelotazo largo para Costa. Punta, quiso sorprenderlo a Rojas, lejos afuera. Estilo de portería para Nacional. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando Nacional 2 de mayo 0-0. Y su seguros Chaco. Jorge, ¿Cuánto más? 2 minutos más, hasta el minuto 47 va este primer tiempo. Es pelota para Nacional en el fondo. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Está reclamando Jorge. Colman, pero el árbitro ya tomó la determinación. Señores, pelota en la salida. Habrá tiro libre para el equipo de los de mayo. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Va a sacar desde el fondo Servín. 46 de la primera parte. El juego está 0-0. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se va metiendo por el medio córner, pero con falta, dice el árbitro. Infracción. Falta allí en mitad de terreno sobre Prieto, que está sentido. Tiro libre para Nacional en su campo. Se está yendo la primera etapa. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hace lo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Se viene desde el fondo Jorge. el equipo de Nacional. Escucho. 2 de mayo está con 10 jugadores en cancha, no volvió hasta ahora. Ulises Coronel quedó muy sentido del hombro izquierdo, el volante del 2 de mayo. Y ahora el técnico Gamarra les pide a sus jugadores que aguanten con 10 hasta el final del primer tiempo, de modo a no gastar una ventana de cambio. Todo indica que no va a volver al campo de juego Coronel, le repetimos, lesionado del hombro izquierdo. Se está yendo la primera etapa al partido. Sigue 0-0. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Señores, final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el estadio Arsenio Rico en Barrio Obrero. De momento, por la ficha 2 empata en Nacional 2 de mayo 0-0. Relató Jorge Casal.
Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasga. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Germán. A ver, Gracias. Germán. Ahora sí. Gracias, Jorge. Nos acercamos a Lucas Rodríguez Treza, jugador uruguayo de Nacional. No se da hasta ahora tu continuidad. Un solo partido en lo que va del campeonato, en la cuarta fecha ante Recoleta. Después, ¿por qué te costó integrarte, por decirlo de alguna manera, al equipo titular? Bueno, justo esta semana estuve enfermo, recién pude recuperarme ayer y entrenar, entre comillas, normal. Y después el resto, bueno, decisión pura y exclusivamente técnica. Yo había venido con otro entrenador y bueno, por ahí no calzo con la idea del entrenador, pero bueno, entrenar, seguir trabajando y esperando la oportunidad. He estado varios partidos en el banco y bueno, se ha dado también de que por suerte hemos estado ganando y por ahí se busca cerrar el partido y por ahí no he tenido la chance, pero nada, el año es largo, estoy tranquilo, estoy muy cómodo en el club y sé que oportunidad y la voy a aprovechar. ¿Y Sarabia te expresa algo con relación a eso? No, nada, no tiene por qué darme ninguna explicación tampoco, soy nomás del plantel, si elige otro compañero por delante de mí, respeto la decisión. ¿Te estarías replanteando? ¿Hasta cuándo es tu contrato, Lucas? Hasta fin de año. ¿Y te estarías replanteando algo a mitad de año o seguirías peleándola? Y bueno, el jugador siempre quiere jugar, ¿no? Siempre, y más creo que estoy en una edad linda para tener continuidad, así que... Pero como te digo, falta mucho, recién está por arrancar la segunda rueda y bueno, cuando llegue el momento voy a evaluar, obviamente, que si sigue la situación actual en la que estoy y sí voy a querer buscar continuidad. Gracias. Eran las palabras de Lucas Rodríguez Treza, jugador uruguayo de Nacional, hablando un poquito acerca de su situación personal, principalmente, Jorge. Recordemos que es un jugador que desde hace casi una rueda no juega, ni siquiera ha sido vuelto a tener en cuenta, especialmente por el técnico Pedro Sarabia. Él aclara que está físicamente bien, pero simplemente por una cuestión técnica, por decisión técnica, no es convocado para los últimos partidos. Correcto, Germán, allí en la zona baja con Rodríguez Treza, que hace rato no viene jugando. Igualmente, es una opción aquí con Casares estamos arreglando también. Pasa que el entretiempo tengo que aprovechar un poquito para para el agua correspondiente. Y dos, ahí para dos agua, para por supuesto hidratarnos un poquito, Gustavito. En una primera parte donde se esperaba más, en mi caso por lo menos se esperaba más de lo que venía haciendo Nacional últimamente. El propio 2 de mayo uno siempre espera más de ambos contendientes en un partido que le costó en la conexión, en la jugada hacia uno y otro. De los dos un poquito mejor por momentos Nacional. Buenos toques también de 2 de mayo, pero terminaba en 3/4 de cancha. Se prestaban mucho la pelota en algún momento. Pocas situaciones dentro de la etapa para uno y otro, tanto para Nacional y 2 de mayo. ¿Hay nombres? ¿Hay material para un mejor segundo tiempo? Sí, definitivamente. Creo que los dos entrenadores saben que no es el mejor de los partidos esta parte. En condición de visitante para el 2 de mayo, ¿sirve puntuar? Sí, sirve. Pero para eso tiene que hacerse fuerte de local, algo que últimamente el 2 de mayo no está logrando. Y me va a decir Sebastián, que tiene allí a mano, ya juega el jueves ante Recoleta, si no me estoy equivocando, 2 de mayo. Es así, Sebas, ¿verdad? Ya está jugando 2 de el mayo. Jueves juega el 2 de mayo ante Recoleta a las 9 de la mañana en el Río Parapiti. En el Río Parapiti, sí. Y a partir de este año le está costando al conjunto del 2 de mayo. No es el mismo del año pasado, se fueron nombres importantes, los que llegaron no llenaron esos cupos allí, ya no fue lo mismo dentro de lo que tiene que ver con este presente del conjunto tricolor.
en un partido donde, repito, esperábamos más dentro del desarrollo del partido, principalmente en mi caso del lado de Nacional un poquito más. 2 de mayo uno mira los nombres, no tiene mucho allí, le cuesta un poco. Algo de Amín Molina al medio para arriba, algo de Cornell, Diego Acosta que probó una casi el medio campo porque estaba adelantado el arquero Rojas, y después nada más. Alguna corrida de Caballero, poca conexión con Colmán arriba, por momentos Celso Ortiz busca hacer también un poco el enlace del creador allí, pero repito, hasta aquí flojito en cuanto a lo que se vio en la etapa. Vamos a aprovechar para escuchar a Martín Palermo. Hace rato en pleno partido lo hicimos, por la importancia, se siente fuerte, con ganas de continuar. Metió un duro ejemplo de ida, cuando había perdido a su hijo, fue creo que hace 18 años aproximadamente, cuando jugaba en Boca. En ese momento le dijo a Basile, estoy para seguir. Había nacido de forma prematura, o sea, su bebé, y él dijo, no, yo estoy para jugar 2 días después. Si hasta eso superé, estoy para más, decía Martín Palermo. Pero esto es fútbol, y juego a juego se va viendo, y más cuando hay resultados negativos. A ver cómo prosigue esto. Vamos a escuchar a Martín Palermo a continuación. Obviamente con una situación compleja, pero si hay algo que hoy hay que resaltar es lo que uno quiere ver del equipo. Fue lo del primer tiempo, y estar identificado con eso, con lo que el equipo mostró dentro de la cancha, y creo que un penal fuera de partido, que esos roces y esos empujones hay en toda jugada, en toda pelota parada, en todo contacto, y eso creo que desvirtuó el partido que estábamos haciendo en el primer tiempo, y obviamente ya después lo del segundo tiempo fue eso, nuevamente por una situación de penal, seguramente si fue mano correcto o no, pero con la tranquilidad de que los muchachos, si había que pedir la entrega, la tuvieron. Si estábamos por parte mía a buscar respuesta de ellos, estoy con la tranquilidad de que el primer tiempo es eso lo que quiero ver del equipo. Si hablamos de ese primer tiempo, quizás las triangulaciones que podíamos ver que generaba Olimpia llegaba hasta el área, pero siempre esa parte final es como que le costó. Inclusive podemos hablar la de Benedetto, la que tuvo frente al arco, que no la pudo invocar, pero como que le está costando a Olimpia finalmente ese toque final, independientemente de todo lo que se generó después, ¿verdad? Porque si vamos a hablar realmente de lo que sucedió en el partido antes de las expulsiones, Olimpia como que generaba juego, pero no tenía esa certeza o esa contundencia. Y bueno, es la primera vez que juega junto Darío con Hugo, es la primera vez de hace mucho tiempo que Darío no venía jugando, y así todo me pidió estar, quería estar en este partido, y eso obviamente es conocimiento. Hay un cambio de posicionamiento táctico, y sobre eso trabajamos, y creo que funcionó bien en pocos días de lo que se pudo trabajar. Entonces la respuesta estuvo del equipo dentro de la cancha. Hay que tener más efectividad, sí, seguramente, está claro, concretar más las situaciones que tuvimos, pero es eso. Me quedo con esa sensación, me quedo con que lo que pedía el equipo era respuestas, era un esfuerzo, y el esfuerzo estuvo. Ahora no está alcanzando, estamos en esa situación que cuando estás en los malos momentos todo se te da al revés. Y bueno, vuelvo a repetir que el penal fue de otro partido que cambió completamente todo lo que obviamente habíamos hecho bien en el primer tiempo. Está diciendo que quedaste conforme justamente con ese primer tiempo. Ya mirando lo que va a ser el partido del miércoles ante el Starfield, eso es lo que vos vas a proponer, o mejor dicho, los jugadores, esa es la idea que vos tenés, que tus muchachos propongan dentro del campo de juego, lo realizado el día de hoy, por sobre todo las cosas en el primer tiempo. ¿Y qué se le dice al hincha que hoy manifestó su disgusto? Bueno, obviamente buscaremos eso, más con un equipo como Vélez que tiene esa intensidad de juego. Nosotros lo intentaremos hacer, contrarrestar eso. Veremos en análisis de cómo se han recuperado los muchachos para el día miércoles. Pero bueno, a los hinchas es entendible, un equipo grande en un momento delicado como este se expresa y se manifiesta. Hace 3 meses fuimos campeones, y la obligación como un equipo grande es tener que volver a salir campeón. Ahora, los momentos hay que entenderlos. En el semestre del año pasado, cuando llegué, las cosas no se daban y había mucha incertidumbre, y después del semestre hicimos un campeonato que llegamos al título, y hoy las cosas no se dan. Volvemos de nuevo a lo mismo, a buscar excusas.
la gran cantidad de lesionados que tenemos. Hoy están volviendo de a poco, volvió Marco, volvió Franco, esperemos recuperar, volvió Darío, esperemos recuperar a Derlis y a Gastón cuanto antes, ya tener a todos es lo que deseo. Y sabemos que teniendo todo el plantel, con jugadores dentro de la cancha que sabemos que nos dan esa jerarquía, no la estamos pudiendo tener, no las pudiendo tener en cada partido que ha pasado, y es un faltante. Pero entiendo por completo al hincha, sé lo que es un equipo grande, tuve 10 años en un equipo que te exige todo el tiempo, como lo era Boca, entonces esto sé para qué venía y sé cuál era mi obligación y mi responsabilidad desde que asumí. Y hoy entiendo el momento y soy el primer responsable de buscar soluciones en la proximidad. Después de lo del otro día, obviamente que quería encontrar respuesta, y las respuestas de los jugadores están. Si no tuviera respuesta, obviamente me estaría replanteando qué está pasando con los jugadores. Y los jugadores hoy me dieron una muestra de querer revertir la situación. Y eso me da cierta tranquilidad. Justamente eso le iba a consultar. Este grupo, ¿usted cree que va a responder, que va a cambiar la historia? ¿Y qué le dice la directiva a usted? ¿Siente que tiene el respaldo de la directiva para continuar con este proyecto? A ver, pensamos en el partido del miércoles, tratando de llegar de la mejor manera, tratar de llegar con el entusiasmo de volver a jugar Copa Libertadores, con un rival duro como va a ser Vélez. Después lo de la directiva, yo voy conversando todos los días y siento la tranquilidad de lo mismo que sucedió el año pasado, cuando llegué y las cosas no estaban bien, o cuando arrancamos el segundo semestre y también los resultados no estaban muy conformes, y me apoyaron, me respaldaron y sentí ese apoyo, y ese acompañamiento nos dio el título. Hoy ellos saben en la situación que nos encontramos, compleja para todos, pero si nos volvemos locos ya es una cuestión que no pasa por mí. Las decisiones en ese caso ya no pasan por mí. Sí, yo estoy muy tranquilo con lo que vuelvo a repetir. Tengo la respuesta de los jugadores y eso, más que eso, no puedo pedir. Habló mucho del primer tiempo. Ese segundo tiempo, lógicamente, cambiaron las cosas por el penal. ¿Por qué siente que cada golpe que hoy está recibiendo Olimpia golpea doblemente? Porque no fue el mismo Olimpia de la segunda parte, hasta incluso en la parte emocional, en la parte de salir a apretar un poco más, de tener esa gallardía que tal vez por momentos no pueden salir las cosas, pero se ve algo más. Hoy no fue ese Olimpia que tal vez con 10 hombres podían salir a buscar algo más de ese. Podría pasar por la parte anímica, psicológica del momento que están viviendo. Y una consulta, con relación a Derlis González, ¿cuánto tiempo más podría estar? ¿Podría ser una opción, aunque sea por estar en la banca ya el día miércoles? El segundo tiempo desvirtúa todo. Primero porque también tuve que sacar a 2 jugadores como Richard, que ya estaba amonestado, de Javier, que también viene con una carga de partidos. Entraron 2 chicos que estuvieron esta semana recién sumándose al plantel. La intensidad es lo que pudieron y hacer el esfuerzo que estaba al alcance de ellos. Lo que en el primer tiempo nos dio Ronda y nos dio Iván, después de obviamente haber hecho un esfuerzo hace 3 días. Entonces la intensidad la provocamos. La expulsión de Darío obviamente condicionó mucho a lo que nos estaba dando Darío en el primer tiempo. Ya es un jugador menos dentro del funcionamiento y la estructura del equipo que era lo que nos estaba dando resultado en el primer tiempo. Pero qué buscar, porque obviamente cambió por completo, con un jugador menos, con cambios que tuve que realizar y con otro planteo completamente distinto a lo que fue el primer tiempo. Y lo de Derlis está con ganas, él quiere estar. De alguna forma el miércoles quiere estar. Bueno, lo analizaremos, lo evaluaremos y si los médicos me dan el ok para estar, lo sumaremos para el día miércoles estar en la situación y después resolveremos si tiene minutos o no en cancha. Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Volviendo a la respuesta anterior, simplemente para dejar en claro que no surja algún rumor en los próximos días, te pregunto directamente, ¿en tu pensamiento tampoco te planteaste que Vélez sea la última oportunidad de levantar el semestre para Olimpia? Y por cómo está el ambiente, ¿tampoco sentís que la directiva te haya insinuado algo por el estilo? Solamente para dejar en claro, Martín. No insinuar nada. Hablamos del momento, como me tocó el año pasado, cuando arrancamos el segundo semestre, con los 2 primeros resultados que no habían sido buenos y tuvimos una charla y eso después se encaminó. Esto de si estás con fuerza, no estás con fuerza, ¿sabes? Se me murió mi hijo y a los 2 días estaba jugando un partido de fútbol. ¿Vos te pensás que este momento a mí me puede afectar?
no hay nada que me saque del foco que yo tengo y más el desafío que tengo con esta institución. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Y el mensaje claro de Martín Palermo y ese cierre allí, que se le murió el hijo y a los 2 días estaba jugando en Boca. Este momento complicado en Olimpia y la situación de las últimas derrotas del cuadro decano. Nos metemos nuevamente en este partido, hasta aquí paridad en 0 del lado Nacional y del 2 de mayo. Se vendrán variantes. Juancito, estamos con la información porque hay variantes del lado Nacional y 2 de mayo. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Germán, vamos apuntando despacito en cámara lenta porque tenemos variantes del lado del 2 de mayo y también del Nacional. Sí, por el local inicialmente entran con la 8 Carlos Arrúa y con la 25 Roberto Ramírez. Ellos son los hombres nuevos en este partido por parte de Nacional. 25 Ramírez y 8 para Arrúa. No volvieron a la cancha Orlando Gaona Lugo ni Fabricio Jara. Por su lado, en 2 de mayo entran con la 30 Fabricio Benner y con la 15 Franco Costa. No regresaron al campo de juego Oscar Romero ni Ulises Coronel. Repetimos, ingresaron los argentinos. Costa con la 15 y 30 para Brenner. No volvieron Romero ni lesionado Coronel. Muy bien, señores. Movió la academia. Comenzó el segundo tiempo. Relata Jorge Casal. Pelotazo largo que tiene Destino de Caballero. Apunta el disparo. Bloquea a Maidana. Pelota al fondo. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién quedó sentido? Ramírez. Ya se recuperó. Es córner sobre la zona derecha, señores. Tiro de esquina que corresponde a la academia. ¿Quién le pega? Prieto. Richard Prieto, sí, de zurda. Con la zurda, arco de la tribuna norte, va Prieto con comba, levanta centro, ¡vino! Salvó la línea, en la línea Ramírez. ¿Qué pasó? ¿Pitó falta al árbitro de quién? De Monteagudo. Tiene el enredo allí, termina pitando faltas, salvo otra jugada que no entendí qué pasó allí, pero termina pisando, empuja, y sería ese el gesto de Romero que termina empujando el hombre de Nacional. En ese enredo, casi en la línea, si no me equivoco, era Ramírez el que terminaba sacando esa pelota en el comienzo nada más. Presiona Nacional, ojalá siga así este comienzo emotivo de partido después de un aburrido primer tiempo con un 0-0. Ojalá esto mejore en su segunda parte. Señores, pelota en el fondo para los de Mayo. Ferro Parisea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parisea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Apunta Prieto, el disparo totalmente desviado. Saque de meta que corresponde a los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota desde el fondo. El arquero Servín. Pensé que iba a enviar el largo pelotazo. Prefiere jugar al corto. Aparece Ramírez con la zurda. Levanta el esférico Ramírez. A la búsqueda va sobre el costado izquierdo. No alcanza la pelota. Acosta para el conjunto de los de Mayo. Cierra bien Monteagudo. Deja para el arquero Rojas. Saca el arquero de la academia. Con Tokio te queremos ver grande Albert Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Pelotazo largo que tiene Destino. Atención de Molinas. Gana por arriba con Brenner. Brenner baja bien para Costa. Carga el 2 de Mayo. Acosta juega por abajo sobre la zona izquierda. Se muestra Franco Costa para Molinas. Tira. Desviado mal. Lejos afuera. Saque de meta que corresponde al equipo de Nacional. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha 13 de la apertura, el jueves 10 de abril, 2 de mayo Recoleta en el Río Parapetí a las 9 de la mañana y Trinidad te inventaría en el Martín Torres a las 20 horas. Saque de meta que corresponde a Nacional. Le va a pegar a la pelota roja. Estás buscando lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Falta sobre Gustavo Caballero. Reclaman tarjeta sobre Sanabria. El juez pitó la falta. No sacó la tarjeta. Tiro libre. Frontal al arco de Servín. Tiro libre para la academia. En Concasa empezó tu historia con
con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad con Casa Construyendo Historias. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Señores y niños. Sí, recién nos preguntamos en privado. Barreto en su momento fue expulsado y después ya no retomó titularidad. El que creo que sí está lesionado es Castro, ¿verdad? Que no está apareciendo en 2 de mayo. Tiene Porque una después molestia todos- en el gemelo derecho. Había salido lesionado en el partido pasado contra Libertad, César Castro, Jorge. Buen punto, cierto, allí Castro. Y en el caso de Barreto, él perdió titularidad después de esa expulsión, creo que fue ante General, el último partido. Y a partir de allí, una vez que ya estuvo disponible, no tomó titularidad. Barreto, uno de los centrales del cuadro Pedro Janino. Vino el tiro libre, no pasó nada, insiste Arrúa en el rebote, saca la defensa del 2 de mayo con Sanabria, buscando Cornet, llega Núñez y la marca, va saliendo la academia. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop, crece desde la raíz. Se va metiendo Arrúa sobre la zona derecha, dejando para Alfaro, Juan Luis Alfaro en diagonal, avanza la academia de vuelta con Arrúa, toma contacto con la pelota, levanta para Caballero, centro, golpea de cabeza, vino, gol, 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 gol de Nacional, de la academia de Juan Luis de Alfaro. Juan Luis Alfaro termina cerrando, me parece, hasta con la rodilla, empujando la pelota al poste derecho de Servín. El centro desde el lado derecho de Caballero, gana Prieto por arriba, vaca de cabeza y venía acompañando la acción. Juan Luis Alfaro empuja el esférico al fondo, se arroja Servín, no alcanza. Nacional arrancó bien la etapa complementario. Nacional marca el primero, señores. Quiere llegar a su tercera victoria de manera consecutiva en el torneo. Pasa al frente local. Aquí en el Arsenio Rico, fecha 12 de la apertura. Nacional, la Academia 1, 2 de mayo 0. Juan Luis Alfaro para Nacional. Monumental. Y sorprendiendo allí Nacional, que había arrancado bien, como bien decía Jorge en el relato, hasta casi sin querer, pero metiéndose. Todo arranca con un centro de Caballero sobre el sector derecho. Logran bajar muy bien esa pelota de cabeza allí Richard Prieto. Y en ese intento de pase le termina pegando más o menos en la costilla. En un espacio allí pega en él, hasta casi sin querer. Se termina metiendo esa pelota esquinado al poste derecho de Servín. Le bajó muy bien Prieto, pero termina empujando casi con una especie de la costilla, un costado del cuerpo, de una forma un poco rara, pero termina metiéndose esa pelota bien abajo al poste derecho del arquero del conjunto del 2 de mayo, Servín, que no llegó. Estaba mejor en el comienzo de este segundo tiempo el conjunto tricolor y de esta manito que le da allí Alfaro empujando esa pelota del lateral, se vino el primero del conjunto tricolor aquí en el Arsenio. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Gana la Academia 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasgar. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Corner para el empate, vino el disparo bloqueado por Monteagudo, que prácticamente se jugó la vida porque el remate iba directo al arco. Contragolpea Nacional con Colmán, me parece está inhabilitado. Piden posición adelantada. Ahora sí, banderina arriba de Nadia Weiler. Tiro libre en su campo, tiro libre para el 2 de mayo. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. 8 de juego, etapa complementaria, gana la Academia con el gol del Faro 1-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell Power Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Hablamos de Juan Luis Alfaro. Juan Fernando está en el banco, sigue lesionado, Germán.
Sigue lesionado. Para la próxima fecha ya estaría disponible. Él había sufrido una lesión, una rotura fibrilar en uno de los posteriores. Según el comentario que él mismo nos hacía, de acuerdo a la previsión de los médicos, ya estaría disponible para la fecha 13. Saque de costado, un ataque sobre la derecha para la visita. Por la fecha 13 el viernes, Libertad Nacional en la Huerta, 18:30 horas. Y el sábado, Cerro Porteño Luqueño en la Nueva Olla, 18:30 horas. Muy bien, pelota en ofensiva para el 2 de mayo que busca la paridad. Record Electric presenta cables Induscapos en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chortevip deja su sello en cada corte. Chortevip, sponsor oficial de la Albirroja. Servin descargando rápidamente sobre Fernando Díaz, sobre el sector izquierdo del ataque del 2 de mayo. Juega rápidamente para Almin Molinas, cruza mitad de terreno, le marca el pase Franco Costa. El esférico le va quedando a Diego Acosta. Este con Molina. Buen pase, atención para Brenner. Fabricio Brenner sobre la zona del pisó el área, busca el espacio para el disparo, coloca centro, vino, no pudo cerrar Franco Costa, se salvó Nacional, le queda el rebote a Díaz, Díaz para el 2 de mayo, centro, pelota arriba, le queda Cornet, no pudo acomodarse, se salvó en esta la Academia Niño. Sí, se aproximó, sin, es cierto, un directo al arco, un disparo, digo, al arco, pero sí, lleva presión. Falta mucho en el partido, por eso le viene bien al juego este gol de Nacional, porque le va a hacer despertar al 2 de mayo, que se ponga interesante el desarrollo del partido. Queda mucho todavía en el desarrollo del juego propiamente, así que en un momento exacto, por el bien del espectáculo, llegó el gol de Nacional y a partir de aquí, a ver qué puede hacer más el equipo tricolor y qué puede hacer más igualmente el cuadro norteño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. De momento Nacional 1, 2 de mayo Ciro. Y su seguros Chaco. La pelota le va quedando en poder de Maidana, zaguero del equipo norteño, cruzando mitad de terreno, descargando para Brenner, apertura sobre la zona derecha, allí se muestra con el balón Rodríguez. Rodríguez otra vez juega por medio, esta vez para Cornet. Cornet por bajo para atrás con Maidana, va sacando desde el fondo el zaguero del 2 de mayo. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Piensas en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura en vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Sentido Ortiz, tarjeta amarilla para Brenner. Para Fabricio Brenner, exacto. Picó larga, Celso Ortiz se le anticipó y terminó pisándolo duro en uno de los pies allí al volante de Nacional. Primer amonestado del partido, el argentino Brenner, de 2 de mayo, acá saca 30. Fútbol paralizado, gana Nacional 1-0. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Sentido está al volante el experimentado centrocampista Celso Ortiz del equipo de Nacional que gana 1-0. El domingo 13 de abril por la fecha 13 Olimpia Meliano en el Defensor del Chaco 18 horas y General Caballero Guaraní en el Carendí 20-15 horas. Señores, pelota en ofensiva para el equipo de Nacional. Si estás pensando en tu futuro, empieza con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py. Presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante y mucho más. Estamos en el Shopping del Sol. Señores, está Sentido Ortiz, se va recuperando. ¿Es la rodilla o es el tobillo? El impacto del pie de Brenner fue en uno de los pies cerca del tobillo, ya donde quedó sentido Celso Ortiz. Ahora se pone de pie con ayuda de los médicos que ingresaron para atenderlo. Igual se lo ve muy dolorido y caminando un tanto rengo al volante de Nacional. Ahora vuelve a agacharse, vuelve a revisar esa parte donde quedó lesionado. Sigue muy dolorido Celso Ortiz. 13 de juego, etapa complementaria, se recupera Ortiz, gana Nacional 1-0. Con la app Vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuádruplicas y con Elite S10 triplicas. Copetrol, vamos. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable en Energy Gas.
Le va a pegar Caballero, 12 la barrera entre Prieto y Caballero. Nacional buscando el segundo. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Va al centro, balón arriba, le queda a Ramírez. Atención, Alfaro insiste. Juan Luis Alfaro, cabecera Valara sobre la zona derecha. Quiere colocar el centro, ganó fondo de cancha. Pelota arriba, vino Benítez, afuera. Afuera solo Gastón Benítez de cabeza. Acaba de desperdiciar el segundo la academia. Se salvó en los de Mayo. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña segura, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH y mucho más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pelota arriba, se viene, atención el equipo del 2 de Mayo con Cornet, pierde el frigo Cornet, le queda el contragolpe a Rúa, juega por abajo Caballero, segundo vino, está Servín se queda con la pelota, volvió a llegar la academia, sigue desperdiciando Nacional que gana 1-0. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS, protege tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Rodríguez tiene la pelota para el equipo de los de Mayo. Rodríguez jugando por el medio para Sanabria. Sanabria toca para Cornet para Brenner, que recibió la tarjeta amarilla por infracción contra Celso Ortiz. Esférico para Sanabria. Va Caballero la marca, le queda el balón a Ramírez. Ramírez pone el esférico sobre Díaz, lado izquierdo. Se vienen los de Mayo. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Está ganando la academia 1-0. Desde el fondo va a reponer Alfaro, autor del gol. A propósito, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Señores, Nacional le gana a los de Mayo 1-0. Y su seguro Chaco. El balón sobre la zona derecha para Brenner. Ataca el equipo visitante Brenner. Frente a la marca de Gastón Benítez, que tuvo la chance de marcar el segundo. Terminó fallando de cabeza. Recaptura justamente Benítez. Levanta sobre el delantero, sobre el 9 Colmán. Gana por arriba Colmán. Despeja de cabeza Maidana. Piden falta. Mano en realidad de Sanabria, tiro libre en su terreno, tiro libre para Nacional. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Aposta, a ganarlo, cambia todo. La pelota le va quedando a Juan Luis Alfaro. Alfaro sobre la banda derecha. El esférico le va quedando a Gustavo Caballero. Caballero por bajo. El esférico, el balón, la pelota de Núñez. Capitán, no se apura porque nadie del 2 de Mayo la marca. Y sale tranquilo Rojas para el equipo de Nacional. Con este resultado parcial, Nacional suma 14 puntos y se ubica séptimo en la tabla de posiciones. Decías, Sebastián, que juega contra Libertad el puntero la próxima fecha nacional. Así mismo, Jorge. Señores, pelota arriba, Colmán. Vasco Colmán, la marca por parte de Maidana. Recuperando para el conjunto norteño. Saca Ramírez para el 2 de Mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasga, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gastón Benítez sube sobre el lado izquierdo. Carga el conjunto Nacional. Recordando que Guaraní le ganó en el defensor del Chaco. Limpia por la cuenta de 2-1 en esta continuidad de la fecha número 12 del campeonato. Falta de Ortiz sobre Cornet, tiro libre en su terreno sobre la banda derecha, tiro libre para el 2 de Mayo. Con Tokio te queremos ver grande el Birroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, pruébalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Colocando el balón Rodríguez para atrás con el zaguero César Ramírez. Ramírez con la zurda para el conjunto de los de Mayo. Va a jugar por el medio con Sanabria. Pisa el balón como un salonista. No se apura. Descarga por izquierda. Allí se muestra Díaz. Va sacando la pelota al zaguero norteño. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. En Bristol, Black Friday hasta el 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Fecha 2 de la intermedia.
mañana se cierra con Sol de América recibiendo San Lorenzo y en el sur del país Guaraní de Fran ante Tacuarí. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sanabria con Cornet descarga por el medio. Va Ramírez, anima al zaguero. Ramírez con la zurda para Ronald Cornet. Cierra Ortiz. La pelota le va quedando a Molinas. Molinas con el balón, lado izquierdo. Juega para Sanabria. Sanabria toca por el medio para Franco Costa. El piso falta. Falta de Ortiz, tiro libre, campo rival, tiro libre que corresponde a los de Mayo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. Le pega Cornet, busca por arriba el empate en los de Mayo. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Mega Call Center hasta el 50% de descuento llamando al 6161-00. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El centro de Cornet, atento el arquero, sin complicarse, seguro. Rojas, el golero de Nacional. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Incluso en el partido pasado vimos una mejor versión del 2 de mayo. Hoy no está llegando a reprisar, a hacer algo similar al juego ante Libertad. Hubo momentos en donde hasta jugó mejor el 2 de mayo, es cierto, igual está tocado, herido, busca, tiene algunas variantes, algunos cambios, pero hasta aquí casi no tuvo chances claras de cara al arco de Santiago Rojas. De momento lo gana bien Nacional, veremos cómo termina el juego. Va a sacar Rojas, pelota que favorece a la Academia. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad. Con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Como Tire, mejor en todos los caminos. Caballero con la pelota pisó la área, puede estar el segundo, luego está acción, marcamos el tiempo de juego. Falta cabecera de Lara, qué peligroso tiro libre va a tener Nacional. Falta que le termina cometiendo Rodríguez a Gustavo Caballero. Tiro libre para la Academia. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro de aceite, indica Jorge. Señores, Nacional le ganan los de Mayo 1-0. Y su seguros Chaco. Le va a pegar la pelota el propio Caballero buscando el desnivel. Perdón, el segundo Nacional que gana 1-0. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sonyan volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestro showroom. Va el centro de Alfaro. Ganó Colmán por arriba, lejos afuera. Intentó convertir, pedía, es más, una falta dentro del área, no dice el juez. Saque de meta para el 2 de mayo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Está ganando la Academia 1-0. Va a despejar desde el fondo Benítez para el equipo local. Fútbol argentino, ayer Blas Riveros jugó todo el partido en la victoria de Talleres 2-0 ante Gimnasia La Plata. Matías Galarza ingresó a los 76 minutos en Talleres. Se viene, atención, el 2 de mayo con Brenner por el medio. Brenner tiene la pelota, pierde el esférico ante Caballero, fue al piso, no hay falta. Recupera Ramírez para Cornet. Cornet con el esférico para el equipo del 2 de mayo. El juez dice que hubo falta. Falta de Prieto, tiro libre, en ataque tiro libre que corresponde al equipo del 2 de mayo. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, socorro Ñembú. Ventas al 0983309-813, redes San Justo, hierros. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Checo y Julia Miranda Cueto, comercial, la economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Maidana con la pelota jugando para Cornet. Cornet encara y escapa de la marca de Prieto que lo viene sujetando. El juez indica la falta. Pesa el reclamo de toda la preferencia de Nacional. Y aquí le toman, Epa. Encontronazo allí entre Cornet y el hombre Nacional. Y hace la más fácil el árbitro. Amarilla para ambos. Ese es el tradicional pecheo. Germán, allí lo que pasó entre el hombre de 2 de mayo y Nacional.
Sí, hace unos segunditos nomás se había producido una falta a favor de 2 de Mayo con los mismos protagonistas. Ahora se replica y Prieto es el que, por supuesto, realiza la falta y tras esto reacciona Cornet. Los dos amonestados, uno por lado, Prieto en Nacional. En el caso de 2 de Mayo es Cornet. En el caso de 2 de Mayo también hay que decir que es el segundo que ve la tarjeta amarilla en este encuentro. Muy bien, está ganando. Otra vez Cornet, falta sobre Cornet, de vuelta a pie. Y sí, tarjeta, Cornet protesta, reclama y aparece la tarjeta. Esta vez para quién en el equipo de Nacional. Para Carlos Arrúa, casaca 8 para el recientemente ingresado. Es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en la academia. Tiro libre cerca del área, tiro libre para los de Mayo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos en la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le va a pegar a la pelota, atención, vendrá el tiro libre de Brenner. Está también Franco Costa. Díaz como para pegarle con la zurda a la hora del juez. Lo llama a Cornet. La invierte a Cornet y también a Prieto. Ambos están amonestados, Germán. Sí, es que los dos se vienen tomando, recién se estaban discutiendo, de nuevo allí formando fila, formándose las parejitas antes del tiro libre, de nuevo se volvieron a tomar. Vendrá el centro, balón arriba, saca como puede Gastón Benítez, va recuperando a Rúa el rebote, presiona a Franco Costa pero con falta. Ahora sí, a cada acción ya piden tarjeta. Tiro libre en su terreno para el equipo de Nacional. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Está sentido esa Arrúa? Sí, Carlos Arrúa quedó dolorido en la parte baja de la espalda después de lo que fue la atropellada de Franco Costa, pero ya se puso de pie y ya se recuperó. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 lo indica Jorge. Nacional le gana 1-0 a los de Mayo. Y su seguros Chaco. La pelota le va quedando mitad de terreno. Sanabria se arroja al suelo, va Cornet. Quería escapar de la marca de Benítez. Pone la pierna zurda. Benítez bloqueando el pase sobre Brenner. Va recapturando tras el rebote. Monteagudo descargando para Benítez. Se complicó, perdió ante Cornet. Se mete Brenner, cabecera Valara. Se entra, pega en Monteagudo. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de los de Mayo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por la igualdad la visita. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. El disparo de Cornet con la zurda. Atento Rojas, el arquero de Nacional. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite en la generación Pro Made in Americana. Aquí Conte llegó a 10 segundos. La tenencia de la pelota en Rojas. Todavía en el torneo local no está vigente la nueva reglamentación, pero uno de los que normalmente hace más tiempo últimamente es Santiago Rojas en el arco de Nacional y más cuando estaba ganando su equipo. Aquí Conté 9 segundos, casi 10. Es pelota para Nacional en su campo. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. Pelotazo largo para Costa. Busca por arriba el delantero de los de Mayo. Se enoja, me parece, allí con Molinas. El centro delantero del conjunto de los de Mayo. La pelota le va quedando al arquero. Hablamos de Rojas. Va pelotazo largo con destino de Colmán. Lo venía empujando Coronel. El árbitro deja seguir. Va cargando. Colmán pierde la pelota. Saca Rodríguez para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Creo que Sarabia lo llamó a Caballero y a Quintana, si no me equivoco. Así es, Thiago Caballero y Sebastián Quintana son los llamados por Sarabia. Serán los siguientes en ingresar en el trico.
Es tiro libre, señores, en ataque. Tiro libre que corresponde a Nacional. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Le va a pegar Monteagudo. Tiro libre para la academia que gana 1-0. A todo ponerle Bistoni para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Pelotazo largo de Monteagudo a las manos del arquero Servín. Se perfilan para ingresar Caballero y Quintana en el conjunto de Nacional. La pelota le va quedando Ramírez. Ramírez para el equipo visitante. Ramírez pone el balón sobre el lado izquierdo. Allí tiene Díaz. Díaz acomoda para colocar el centro. Ataca el 2 de mayo. Balón arriba sobre Diego Acosta. Saca Monteagudo de cabeza para el conjunto local. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con la 10 Thiago Caballero. Se va de la cancha el futbolista Thiago Caballero. Él ingresa al número 10, se va de la cancha Gustavo Caballero. Y en el caso de Nacional, se va del campo de juego Sebastián Quintana y se retira, o ingresa mejor dicho, Sebastián Quintana se retira a Celso Ortiz. 18 para Sebastián Quintana. Se va de la cancha Celso Ortiz, muy aplaudido el volante de Nacional. Por el lado de 2 de mayo también se producen 2 cambios. Entra Marcos Caballero con la 34, se va Amin Molinas a la misma vez. Entra con el número 29, Jesús Llano, para permitir la salida de Ronald Cornet. En ambos casos se ha tratado del tercer y cuarto cambio, Jorge. Cornet, ¿y quién es el otro que se retiró del 2 de mayo? El otro que se fue es Amin Molinas. Muy bien, allí están los cambios, señores. Gana Nacional 1-0. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo pymes en Bancoop y hace despegar tu emprendimiento. Hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancoop, crece desde la raíz. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que está ganando Nacional. Nacional 1, 2 de mayo 0. Y su seguro, Chaco. ¿Qué pasó? ¿Quién está sentido? Marcos Caballero. Así ya lo recibieron en campo de juego al jugador ofensivo del 2 de mayo. Fue falta por parte de Roberto Ramírez, quien vio la amarilla en esa última acción. Fueron compañeros el año pasado porque Ramírez estaba militando en el equipo del 2 de mayo. Tiro libre para la visita. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, Fórmula Super, también Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Maidana con la pelota, Maidana jugando para Ramírez. Ramírez tocando el balón para Llano. Llano con el esférico, la pelota para Maidana. Maidana sobre la zona derecha, ya lo vio picar a Rodríguez, pero está marcado. Prefiere jugar con Ramírez, busca la salida en 2 de mayo. Record Electric presenta cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Prieto levanta la pelota sobre Thiago Caballero, quiere ganar fondo de cancha para desplazar de cabeza, se le fue el balón. Gana un lateral cerca del banderín sobre la zona derecha para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. De momento gana la Academia 1-0. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES, más info en serrana.edu.py. Sube Alfaro, autor del gol, Juan Luis Alfaro. Victoria de Nacional con el tanto de Juan Luis Alfaro, por ahora 1-0. La pelota de Ramírez. Ramírez jugando para Gastón Benítez sobre el sector izquierdo del ataque de Nacional. El balón le va quedando por ahora. Prieto quiso desplazar en ofensiva, se le fue el balón lateral sobre la zona derecha en su campo para el 2 de mayo. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Con Mango cobra con QR a Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa el monto, genera el QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango.
Carga el equipo norteño que no se rinde, no se entrega, sabe que le está quedando poco al partido. Cae por ahora 1-0 frente a Nacional, que está consiguiendo su tercera victoria consecutiva en el campeonato. 1-0 ante Olimpia, 1-0 ante General Caballero y por ahora mismo marcador ante los de Mayo. Informa personal, si tienes wifi te duplicamos todo. Hoy Oscar Romero debutó en Inter de Porto Alegre, que ganó 3-0 a Cruzeiro. Esto por la fecha 2 del Brasileirão. Ingresó a los 71 minutos de partido. Muy bien, saque de costado en su terreno sobre la zona izquierda para Nacional. Ahorra con 140.000 guaraníes, puede ser afiliado de la Caja Mutual, te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Recordando, señores, que en el Defensores del Chaco Guaraní le ganó Olimpia 2-1. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol Vamos. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Thiago Caballero toma contacto con la pelota para jugar sobre la zona derecha con Alfaro, campo rival. Deja para Sebastián Quintana. Quintana juega por el medio con Arrúa. Arrúa para Prieto. De vuelta pone en Arrúa. Arrúa sobre la zona derecha. Lanza el esférico sobre el sector diestro con Sebastián Quintana. Bajando con Alfaro. Nacional quiere liquidar al Prieto, pero se equivoca. Se equivoca Thiago Caballero, no alcanza. Llega Ramírez para despejar en el 2 de mayo. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. 34 clavado. Baja el aliento del público de Nacional desde la zona de preferencias. Gana la Academia 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Llano con la pelota, Llano para jugar con Ramírez. Ramírez descargando por el medio. Allí tiene Maidana. Maidana con la pelota. Esteban Maidana sobre la zona derecha. De vuelta juega sobre Ramírez. Otra vez Maidana. Maidana levanta el balón para Brenner. Busca Caballero. Comete falta sobre Monteagudo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro de aceite. Indica Jorge. Señores, Nacional 1, 2 de mayo 0. Y su seguros Chaco. Es tiro libre, sentido Monteagudo, se va recuperando, va a sacar Rojas para Nacional. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de descuentos breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Sube, atención, Thiago Caballero jugando para Rúa. Carga el conjunto de Nacional con Thiago Caballero. La pelota sobre Esteban Ramírez. Ramírez levanta el balón sobre Prieto. Prieto con el esférico, el mano a mano. ¿Qué le va a proponer sobre la zona izquierda? Rodríguez, ganó fondo de cancha Quintana. Va a colocar centro tras pase de Prieto. Pierde la pelota, va sacando Brenner para los de Mayo. Unisal, sede central España 330, Santarense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional Upiza, calidad desde su origen. El esférico en poder de César Ramírez. Ramírez para el conjunto norteño, que tampoco lo sedia mucho a Nacional en lo que va del partido. 36 de juego, segunda etapa. Está ganando el equipo local, gana la Academia 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Marcos Caballero pierde ante la marca de Sebastián Quintana. Quintana con el balón. Sube sobre costado zurdo, metiéndose Prieto en diagonal. Va a la Academia con Prieto. Prieto quiso devolver en Quintana. Saca como puede la pelota desde el fondo. Rodríguez va recapturando. Prieto para el equipo de Nacional en ataque. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Finalmente laterales cerca del banderín sobre el sector izquierdo para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Nacional 1-0.
1-0 frente al 2 de mayo. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Arrúa y el disparo. Atento Servín. Según el arquero visitante. Libertad Talleres el martes en la Huerta, 19 horas, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojic y en el bar Antonio García, su compatriota. Hablamos de la Copa Libertadores el día martes por el grupo B. Libertad jugando frente a la Talleres de muy buen momento. El equipo gumanero dentro de la competencia, señores. Hablamos dentro del torneo Apertura. Juega por la Libertadores el martes ante el cuadro argentino de Talleres. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En Bristol, Black Friday, hasta el 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va el pelotazo largo, bajando. Atención, Quintana, punta, disparo. Servín. Voló Servín y sacó prácticamente del ángulo. Insiste Prieto sobre la zona zurda. Pelota al fondo, tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y esto despierta a la gente con el grito de Nacional, Nacional aquí en la visera. Volvió a llegar el equipo tricolor. Fue bueno el tiro de Quintana. Muy buena respuesta del arquero Servín. Casi se vino el segundo tricolor. ¿Quién le pega? Richard Prieto. Prieto sobre costado izquierdo. Vendrá el córner para el equipo de Nacional. Apunta Prieto con la zurda. Levanta centro. Despeja como puede Acosta. Lateral que favorece en ofensiva al lado izquierdo para Nacional. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Remata al arco, frágil, débil. De Prieto con la pierna derecha, las manos de Servín. Señores, ahora pelota para el equipo visitante. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu. Por tiempo limitado en Repuestos Automotor de Casa Central Artigas. Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. El miércoles a las 19 en el Defensores del Chaco, Grupo H, Copa Libertadores. Olimpia recibe a Vélez Arfiel. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma pensamos en tu salud y contamos con la vacuna 4 cepas con 20% de descuento en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Baja el aliento del público de Nacional desde la tribuna sur, desde la zona de preferencias. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro 6, indica Jorge. Nacional 1, 2 de mayo, Ciro. Y su seguros Chaco. Monumental. Thiago Caballero, centro, pelota arriba, lo buscaban a Quintana, no alcanza. Va recapturando Fernando Díaz para el equipo del 2 de mayo. Díaz levanta, el esférico tiene destino de Acosta. Salta Acosta, ganó por arriba, pero con falta. Falta sobre Gastón Benítez, sentido, piden tarjeta para Acosta y efectivamente la amarilla para el mismo Germán. Así es, para el número 27, el delantero del 2 de mayo, Diego Acosta, por la falta sobre Gastón Benítez. Amonestado entonces Acosta, sentido Benítez en Nacional. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. También el miércoles por Copa Libertadores en Sao Paulo, Brasil, Grupo G a las 21:30. Palmeiras recibe a Cerro. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Se contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad con tarjetas crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Levantando la pelota Santiago Rojas, el esférico bien arriba sobre la zona derecha. Buscó Thiago Caballero, bajó mal de cabeza. Se equivoca también en su afán de jugar rápido Marcos Caballero sobre Brenner. Es lateral en ofensiva para Nacional, que gana 1-0. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Llano con la pelota, descargan César Ramírez y la salida rápida para el equipo norteño. Otra vez con Jesús Llano. Llano levanta sobre la zona derecha, busca a Brenner. No está Brenner, no está Acosta.
Cierra Benítez sin complicarse, deja para Prieto en mitad de terreno para la academia. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. Se vendrá el último cambio, la visita. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Con el 9 entra Sergio Vareiro, se va de la cancha Diego Acosta. Último cambio de Gamarra en la visita. En su momento estuvo en Cerro, inclusive Vareiro, niño. Sí, Vareiro, inclusive ya fue al exterior, México, otros países. No se logró estabilizar alguna vez, una lesión importante también. Ahora ingresando en este segundo tiempo ya en la última parte del partido, el delantero Sergio Vareiro. 43 tenemos, señores, gana Nacional 1-0. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjang volvió con la confianza y solidez de Automoto, respaldo garantizado. Descubrirla en nuestros showrooms. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Vizca, pero no alcanza a Brenner. Hizo un gran esfuerzo, no llega a Brenner. La pelota se le va a un costado lateral en su terreno. Casi 44, gana Nacional. Pelota para la academia. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ramírez con el esférico, Ramírez con la pelota. No se rinde el cuadro norteño, pero que no tiene poder en ofensiva hasta aquí. Con el ingreso de Vareiro intentará empatar el juego. Llano al piso, falta, tiro libre en ataque, tiro libre para los de Mayo. Cientos de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Esteban Maidana. Maidana juega rápido, sube Fernando Díaz. Díaz coloca en Franco Costa. Buen cierre, buena marca de Alfaro. Juan Luis Alfaro recaptura para el equipo de Nacional para jugar por el medio con Quintana. Quintana se apuró, corre Prieto, saca como puede Maidana para el 2 de mayo. En la próxima fecha, 2 de mayo, Recoleta en el Río Parapetí a las 9 de la mañana. Y el viernes, Libertad Nacional en La Huerta, 18:30 horas. Se está yendo el partido, 44 clavado, gana Nacional 1-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroband, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite y Jorge. Nacional 1, 2 de mayo, Ciro. Y su seguros Chaco. Saque de costado, campo rival. Lateral que favorece el equipo de Nacional. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Mainimar y maximizarlo con los mejores accesorios Enimar. Lo que la fábrica no te dio. Fácil, marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. ¿Cuánto más, Germán? 4 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 49 este segundo tiempo. Señores, se está ganando Nacional por ahora 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Díaz con la pelota jugando para Ramírez. Ramírez tocando por el medio para Esteban Maidana. Maidana y el esférico largo sobre la zona de Marcos Caballero. Sube Caballero. Cierra, viene la marca Montagudo. Pelota arriba, golpea de cabeza Prieto. Recoge el rebote Maidana. Maidana juega, toca, mueve para Llano. Llano para el equipo norteño. Apertura por la derecha. Sube Rodríguez, fue al piso, perdió la pelota. Recuperan el rebote, no se rindan los que busca el empate. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Le queda poco al partido, balón arriba. Testazo de Marcos Caballero. Mal afuera, saque de mente que favorece a Nacional. Estás buscando lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mejor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Sí, jugar lindo, pero la importancia de la victoria que está logrando el equipo tricolor. No apuró mucho 2 de mayo en este segundo tiempo, pero está haciendo lo necesario. El cuadro tricolor queda poquito y está sumando otra victoria más. Va ratificando una buena parte
una buena racha desde el partido ante Olimpia hasta aquí. Tercera victoria al hilo del cuadro tricolor, cuando en otros momentos le terminaban empatando sobre la hora Nacional. Aquí el partido, si bien todavía no terminó, pero va a buscar eso ahora solo el cierre de partido. Cerca de los 48, gana Nacional 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 127-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Pelotazo de Alfaro para Colmán, bajó de cabeza, segundo en camino, vino fuera. Le pegó a la carrera Thiago Caballeros, pasó lejos. Tiro de portería para el equipo del 2 de mayo. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bancopp, crece desde la raíz. Por Copa Sudamericana el martes, 21:30 en Mendoza, el grupo de Godoy Cruz recibe a Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Hablando de la Copa Sudamericana, el jueves a las 21:30 por el grupo A, Guaraní recibe a Nacional de Potosí. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial de la Albirroja. Se va el partido, señores, le queda poco al 2 de mayo que busca el empate, va perdiendo la pelota llano ante la marca de Quintana, no hay falta. Tendrá un último lateral en ofensiva el 2 de mayo sobre la zona derecha. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Piensas en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Se va metiendo Díaz, no hay tiempo final. Final del juego, final del partido aquí en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico. Ganó la Academia, ganó Nacional, ganó el conjunto local. El equipo de Sarabia, Nacional 1, 2 de mayo 0. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco acá al ingeniero Roque Cubilla, ex directivo de Nacional, que observó el partido como es tradicional aquí en el sector preferencial. Y mira, muy contento, primero con mi compañero directiva, con el plantel de jugadores y con Sarabia, porque está trabajando en confianza, iba sumando los puntos que nos costaba. Y muy difícil este equipo de Pedro Juan. Se respetaron mutuamente la parte táctica. De un gol de pelota parada solamente podía venir el gol, como le dije a tu compañero en el primer tiempo. Y bueno, así, y contento. Ahora nos vamos a enfrentar al puntero invicto. Vamos a ver si podemos sacarle el invicto, que se puede, porque veo que hay confianza en el plantel. Después jugamos con Cerro acá en nuestra cancha. Hay que sumarla a poco para poder llegar también a fin de año con buen puntaje y mantener promedio. Un distinto Carlos Arrua, hay que decir, ingresó y le dio un semblante distinto al ataque de Nacional. Resulta que Arrua tiene la calidad técnica que comunique, que toque y se encuentre con Gustavo Caballero, con Colmán y con este muchacho que no me viene por Ortiz. Se encuentra bien. Arrua es un gran jugador. Él se tiene que poner la pila y va a estar en la selección. Qué forma rara la de la anotación del gol, ingeniero, pero no importa. Lo que sí importa es que se ganó y se consiguió la tercera victoria consecutiva entre la costilla, el muslo, más o menos por ahí, con